¿Y si Nagito Komaeda encontrase a Jesús? Cuando la esperanza deja de ser vida y se convierte en idolatría, cuando el sacrificio pierde el amor y cuando la gracia confronta la mentira de que el valor necesita ser merecido. ¿Qué sucede cuando alguien cree tanto en la esperanza que se olvida de sí mismo? Nagito Komaeda siempre creyó que el mundo funcionaba por contraste, que la verdadera esperanza solo podía nacer de la desesperación más profunda, que la luz solo era hermosa porque había suficiente oscuridad para hacerla necesaria. No lo decía con amargura, lo decía con convicción, con devoción, como alguien que encontró una religión propia y comenzó a vivir para servirla. Desde temprano, Nagito aprendió que la vida no era justa. La suerte extrema y la tragedia absoluta se alternaban como si el universo jugara con él. Cuando todo parecía perfecto, algo terrible sucedía. Cuando todo estaba perdido, surgía un milagro. Poco a poco, comenzó a interpretar esto como un sistema, un patrón, una ley invisible que gobernaba la existencia. Y si había una ley, había propósito. Nagito decidió, entonces, que su función en el mundo no era ser feliz, no era ser amado, ni siquiera era sobrevivir con dignidad. Su función era servir a la esperanza, incluso si eso significaba su propia destrucción. Especialmente si significaba su propia destrucción. Se veía a sí mismo como desechable, un instrumento, un catalizador, alguien cuya dolor podría pavimentar el camino hacia algo más grande. Y eso no lo entristecía. Al contrario, daba sentido a su insignificancia. Si mi vida puede producir esperanza en los demás, pensaba, entonces valió la pena. Pero había una mentira oculta en esa lógica. Nagito no creía que él mismo pudiera ser parte de la esperanza. Hablaba con entusiasmo sobre el potencial de los demás, exaltaba talentos, glorificaba destinos grandiosos. Pero cuando se miraba a sí mismo, solo veía fracaso, enfermedad, inestabilidad, un cuerpo y una mente que parecían siempre al borde del colapso. Amar a los demás era fácil, amarse a uno mismo era imposible. Y así, comenzó a confundir fe con autonegación, sacrificio con valor, esperanza con destrucción. Sonreía mientras planeaba su propio fin, convencido de que su muerte sería un acto noble si producía un futuro mejor. No había odio en sus ojos, había fervor, un fervor peligroso porque parecía virtuoso. Pero, en algún lugar profundo, muy profundo, había una pregunta que evitaba. ¿Y si estoy equivocado? Esa noche, Nagito estaba solo. No había juegos, no había público, no había nadie a quien impresionar con sus discursos contradictorios. Solo el silencio y el peso de su propio pensamiento. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una despedida anticipada. Si todo sale bien, murmuró, serán salvados. Fue entonces cuando percibió la presencia. No fue una aparición dramática. No hubo choque, solo alguien allí, de pie, como si ese lugar también le perteneciera. Un hombre de mirada firme y serena, postura sencilla, presencia que no exigía atención, pero la atraía. Nagito inclinó la cabeza, curioso. Interesante, no pareces molesto por estar aquí. La respuesta llegó con voz suave y firme. No temo lo que ya he enfrentado. Nagito sonrió. Entonces entiendes la desesperación. Entiendo el dolor. Y aún así, hablas con tanta calma. Porque el dolor no tiene la última palabra. Nagito rió suavemente. Esa es una idea muy esperanzadora. La esperanza sin amor es solo ilusión. La frase atravesó el aire como una hoja. Hablas como alguien que conoce la esperanza. Yo soy la esperanza. Nagito sintió su pecho apretarse. No de miedo, de excitación intelectual. Entonces tú eres Jesús. La confirmación llegó en silencio. Nagito aplaudió lentamente. Qué fascinante. El símbolo máximo de la esperanza encuentra a alguien como yo. Qué maravillosa ironía. ¿Por qué te llamas desechable? La pregunta fue directa, sin rodeos. Nagito inclinó la cabeza, sonriendo. Porque lo soy.
mis fallas, mi suerte distorsionada, mi inestabilidad. No debería existir cuando hay personas mucho más dignas. ¿Quién dijo que la dignidad se mide por la utilidad? Najito frunció el ceño. Si alguien no produce esperanza, ¿cuál es el sentido? Ser amado ya es un sentido suficiente. La sonrisa de Najito vaciló por un instante. Eso es ineficiente. Es gracia. Najito respiró hondo. La gracia sin mérito es peligrosa. Solo para quien necesita controlar. Yo no controlo. Controlas tu propia anulación. Silencio. Najito sintió algo moverse por dentro. Algo antiguo. Algo que mantenía enterrado bajo discursos y paradojas. Si no me sacrifico, dijo, ¿quién lo hará? Yo ya me he sacrificado. Najito levantó la mirada. Y aún así, estás aquí. Porque el sacrificio sin amor no salva. Najito sintió que su garganta se apretaba. Entonces, ¿mi dolor no es necesario? No como moneda. Pero siempre creí que sufrir era mi función. Confundiste misión con castigo. Las palabras descendieron profundo. ¿Y si no soy especial? Susurró Najito. ¿Y si solo soy alguien? Entonces serás exactamente quien amo. Najito cerró los ojos. La sonrisa desapareció. Por primera vez, no estaba explicando nada. No estaba justificando nada. Solo sintiendo. No sé vivir sin ofrecerme en sacrificio. Entonces aprende a recibir. ¿Recibir qué? Valor. Najito tembló levemente. No de frío, de shock. No lo merezco. La gracia no pide merecimiento. El silencio se prolongó. ¿Y si elijo continuar así? Yo seguiré amándote. Incluso si me destruyo, aún así. Najito respiró hondo. Las lágrimas vinieron, inesperadas, silenciosas. Eso cambia todo. Sí. Cuando Najito abrió los ojos, Jesús ya no estaba allí. Pero algo había sido confrontado. No una idea, una mentira. Quizás esta historia no sea solo sobre Najito Comaeda. Quizás sea sobre ti. Sobre cuando crees que solo tienes valor si sufres. Sobre cuando transformas la fe en castigo. Sobre cuando llamas al autoodio virtud. Jesús no te llama a desaparecer. Te llama a vivir. Si esta historia habló contigo, escribe. Recibo la gracia. Porque la esperanza sin amor no salva, pero la gracia restaura.